Continuamos con expositores de la Universidad Autónoma Chapingo, quienes abordarán temas relacionados al suelo, agua, clima e infraestructura. Cada expositor contará con 15 minutos, máximo 20, para hablarnos de su tema. Iniciaremos con el maestro en ciencias Jesús Manuel Cabrera Delgado, quien nos hablará sobre producción forestal. Sí, buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Agradezco mucho al maestro Pedro Ponce la invitación que nos hizo para participar en este evento hacia un nuevo pacto social, también a las autoridades que están aquí presentes y a todos y cada uno de ustedes que continúan con ese ánimo que está desde la mañana tratando de ver las diferentes ponencias de mis compañeros que me han antecedido. La primera, por favor. Bien, mientras ponen las diapositivas, pues miren, mi tema que les voy a hablar ahora está relacionado con el bosque. Siempre he pensado que normalmente el bosque no tiene una cuestión relacionada directamente con los aspectos agroalimentarios. Sin embargo, siempre he pensado que los árboles no se comen, pero los árboles nos producen muchos beneficios que aquí voy a señalar, entre ellos los aspectos que están relacionados, como hace rato lo mencionaba alguno de los ponentes, este vital líquido que es el agua, ¿no? Entonces les voy a hablar principalmente de algunas fortalezas que tiene el sector forestal para que nosotros lo podamos incentivar. Esta presentación la nombramos el sector forestal y su impacto social, económico y ambiental en México. La establecimos el doctor Jorge Torres Pérez y mi nombre es Jesús Manuel Cabrera Delgado, que somos profesores de la División de Ciencias Forestales de aquí de la Universidad Autónoma de Chapingo. La que sigue, por favor. Bueno, miren, México es un país que tiene una vocación forestal. De hecho, aquí les voy a presentar una infinidad de datos de lo que a nosotros nos interesa como investigadores que estamos enfocados a estos aspectos. Tiene 138 millones de hectáreas que representan el 70% del país. Como punto número 1 de fortaleza, también el 77% de la superficie forestal total es considerada como potencial para la producción de madera y productos forestales no maderables. La Comisión Nacional Forestal en el año 2011 determinó la existencia de 13.8 millones con potencial para desarrollar plantaciones forestales y comerciales. Existe un potencial genético de 9,000 especies arbóreas y arbustivas. México ocupa el cuarto lugar a nivel internacional, denominado como un país privilegiado entre los 17 países que presentan esta megadiversidad. Se estima que el área potencial productiva es de 22 millones de hectáreas. La productividad potencial promedio en estos bosques, aplicando una silvicultura intensiva, se podrá incrementar de 2.5 a 4 metros cúbicos por hectárea por año, que esto representará una productividad promedio de 70 millones de metros cúbicos, de acuerdo al Plan Estratégico Forestal del año 2025. La que sigue, por favor. Se tiene un mercado nacional muy amplio, pero a la vez lo tenemos insatisfecho, ¿no? Todos los productos forestales, para todos los productos forestales, tenemos ese desbalance de cerca de 22 millones de metros cúbicos. El consumo de leña a nivel doméstico en el medio rural es de 36 millones de metros cúbicos. Estimamos que la madera aporta casi el 40% de esa energía que se consume, y en el ámbito nacional la leña constituye alrededor del 7% del total de la energía primaria consumida en el país, de acuerdo con datos de la FAO. En las áreas rurales viven alrededor de 23.5 millones de habitantes, que representan una importante mano de obra disponible para proyectos de inversión forestal. Las áreas forestales de México están habitadas por 12 millones de personas, que representan los mayores niveles de rezago y de marginación que se tiene en el país, y por lo tanto también requieren de ser atendidas como todos los proyectos que aquí hemos estado presentando, ¿no? Es importante presentar proyectos de inversión para que se puedan estas
áreas rurales, sacarlas de esta marginación y pobreza. Esto se logrará con una actividad forestal correctamente planificada y que puede ser un detonante positivo para lograrlo. El costo de la mano de obra en México se ha también observado y estimado que es 6 veces menor que en países como Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, por ejemplo, China y México representan en costos de mano de obra datos similares, ¿no? La que sigue, por favor. México ha firmado diversos tratados comerciales a nivel internacional, más de 20. Creemos que la cuestión de los aspectos forestales pudiera representar una importante actividad que pudiera contribuir al país. La balanza comercial de los productos forestales en los últimos años ha sido deficitaria y creciente, o sea, se ha incrementado de manera muy permanente. Sin embargo, en el año 2016, fíjense, el monto de las importaciones de madera fue de 8 millones de dólares en valor, actualmente es de 10 millones y hay un déficit de esa cantidad que se plasma ahí, ¿no? Esto representa una oportunidad que nosotros tenemos para revertir ese déficit que tenemos en esa balanza. El 80% de la superficie total del país se encuentra bajo el esquema de propiedad ejidal comunal y solo el 50.2% lo tienen los núcleos agrarios y también poseen terrenos forestales. 80% de los bosques y selvas son de propiedad de ejidos y comunidades y ahí habitan grupos indígenas de diferentes etnias. Existen también 8,000 núcleos agrarios con alto grado de marginación y pobreza. Del total de ejidos y comunidades existentes en México, muchos predios tienen más de 200 hectáreas con cobertura vegetal, que abarcaría una superficie de 62.8 millones de hectáreas. La que sigue, por favor. Se estima que 2.994 ejidos que poseen superficie forestal tienen su principal fuente de ingresos en las actividades productivas relacionadas con el recurso forestal. Los bosques y selvas deberían ser manejados bajo el principio de sustentabilidad y con un enfoque de forestería comunitaria, que esto ha sido unos ejemplos que son pocos, pero sí han sido exitosos. Aquí en México tenemos San Juan Nuevo Michoacán, tenemos el ejido El Balcón en Guerrero, tenemos otros ejidos ahí en Chihuahua, etcétera, etcétera. Pero sí, bajo la sustentabilidad nos ha mostrado que sí puede ser sostenible y aprovechando los recursos naturales con ese principio de responsabilidad. La superficie que ocupan los pueblos indígenas, 20.2 millones de hectáreas, corresponde a 10.3% del territorio nacional. De esta, la cubierta de vegetación forestal es 18 millones de hectáreas. En los territorios indígenas que se encuentran en las partes altas de las cuencas, se capta el 21.7% del agua del país. De ahí la importancia que tenemos que buscar incentivar el aspecto del sector forestal y a la vez su conservación. La mitad de las selvas húmedas y de los bosques de niebla y la cuarta parte de los bosques templados, más del 80% de estos ecosistemas están bajo un buen estado de conservación. Es ahí donde se concentra gran parte de la biodiversidad de especies, pero también esto está en territorios indígenas. La que sigue, por favor. México presenta una ubicación geográfica estratégica para el mercado internacional en el aspecto del sector forestal. Los recursos forestales juegan un papel fundamental en la provisión de servicios ambientales relacionados con la cuestión de los servicios hidrológicos, que es la disponibilidad de agua, la captura de carbono, con esto del cambio climático, efecto invernadero, etcétera. Tenemos una cantidad muy excesiva a nivel mundial de dióxido de carbono. Se estima que anda en 360 partes por millón y que podría llegar hasta 560 partes por millón en un futuro si no tomamos las debidas medidas precautorias. También el bosque sirve para protección del suelo, la cuestión de la erosión, etcétera, la conservación de la biodiversidad. El bosque sirve para provisión de áreas para turismo de naturaleza, contribuye positivamente al cambio climático con lo que viene siendo esta captura de CO2, etcétera, etcétera.
Y también la cuestión de los ecosistemas forestales, se busca que se contribuya a los 10 objetivos del desarrollo sustentable que cada uno conocemos, ¿no? La que sigue, por favor. La propuesta de política pública para el sector forestal en México, bueno, pues aquí la vamos a resumir. ¿Qué se requiere para lograr que el sector forestal impacte positivamente en estos aspectos sociales, económicos y ambientales? Bien, pues los tomadores de decisiones de política pública del país deben sensibilizarse y tomar conciencia, reconociendo el verdadero valor y potencial de los recursos forestales para sumar al desarrollo sustentable de México, así también como su contribución a los compromisos de la agenda para el año 2030, ¿no? Para esto se proponen 5 ejes estratégicos para impulsar el sector forestal. Número 1, un programa de manejo sustentable de bosques nativos. Número 2, un programa de plantaciones forestales comerciales. Número 3, restauración ecológica de zonas degradadas. Número 4, un programa para el crecimiento y modernización de la industria forestal. Y número 5, un programa de conservación de la biodiversidad y capital natural. También quiero comentar que hace unos días anteriores, académicos del gremio forestal e instituciones de posgrado del sector forestal, elaboramos un manifiesto dirigido al presidente de la República, señalando ahí algunos aspectos en el sentido de el apoyo no correcto que consideramos a la Comisión Nacional Forestal, que ha disminuido su presupuesto sustancialmente y que eso ha traído algunas consecuencias, como por ejemplo en el mes de abril pasado el número de incendios que se presentó en la República Mexicana y que bueno, pues se carecía de personal para poder apoyar esos trabajos, ¿no? Entre otros muchos. Por ahí el manifiesto está circulando en las redes sociales y también estará en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.